¿Qué tal? Mi nombre es Fernando Soto y estoy en el Salón 103 del edificio C10 en la carrera de Administración. eh, y esta noche pues vamos a explicar una tarea que tenemos para fundamentos de las ciencias económicas. Y pues voy a empezar por explicar un poquito acerca de la trama de la película que pudimos ver, que es Apolo 13, ¿verdad? Que es, en resumen, ¿verdad? Es la explicación, es una, es una forma de, es una película que explica la forma en la que los astronautas regresaron, ¿verdad? En el Apolo 13 era un viaje que estaba destinado a la Luna, ¿verdad? Por, para poder hacer varias cosas, varias investigaciones científicas, pero que tuvo un percance, ¿verdad? Hubo una explosión en la cámara de aire y pues no pudieron llegar a la luna y tuvieron que regresar, pero el regreso, y como explican también en la película, no hay un protocolo de rescate para los astronautas, y pues peligrando su vida tuvieron que aplicar varias cosas para poder llegar a una conclusión que les permitiera entrar de regreso a la Tierra sin rebotar en la atmósfera, eh, y pues esperando a que cada uno de los equipos que tenían y que cada uno de los materiales de los que estaba hecho eh, el Apolo 13 pues resistiera, ¿verdad? Entonces, ¿de qué manera se manifiesta la esencia o la finalidad social de la ciencia durante la trama de la película Apolo 13? Bueno, la película nos muestra el viaje de 3 astronautas a la Luna, como les había dicho. El viaje ya era el séptimo, llamado Apolo 13, que de hecho les tenía muy poca fe al viaje porque pues ya era para ellos, era como muy común el poder ver que una persona fuera a la Luna. Entonces no tenía tanta cobertura mediática como el Apolo 11, por ejemplo. Bueno, en este viaje se planteaba aterrizar cerca del cráter Fra Mauro, el cual se creía que contenía materiales dispersos por el impacto que provocó el Mare Imbrium durante los primeros años de la Luna, con lo cual se buscaba información no solo de la Luna, sino también del origen de la Tierra. Además de realizar una inspección xenológica o lunar, instalar un paquete de experimentos Apolo en la superficie lunar, fotografiar a la Luna y la luz antisolar, tomar imágenes de puntos de Lagrange y realizar observaciones de radar diastático en la Luna. Pero bueno, como les comento, pues tras el accidente en el cuarto de tanque de oxígeno, pues donde un cable hizo cortocircuito cuando le pidieron a un astronauta que moviera los tanques, que revolviera los tanques, pues hubo ese corte y explotó, ¿verdad? Y se fue el fuselaje de parte de lo que ellos llamaban acuario, que era realmente el lugar donde podían estar los 3 astronautas. En la otra parte, que era la que sí iba a aterrizar en la Luna, podían estar dos, y ahí hay un cierto problema. Entonces, toda esta revolución de instrumentos, técnicas y sistemas tecnológicos se refleja en la finalidad social de la ciencia, que consiste en facilitar la vida y el trabajo de las personas, elevar el poder de la sociedad sobre la fuerza de la naturaleza y facilitar el perfeccionamiento de las relaciones sociales, ya que muchos de estos objetos se utilizaron durante este viaje fueron compartidos por la NASA, lo que provocó la satisfacción de las necesidades de la humanidad. Durante esta investigación científica intervinieron distintos hechos sociales como el nivel de desarrollo de la producción, las necesidades de la producción de bienes materiales. O sea, intervino en el momento en el que tenían que desarrollar la técnica y la maquinaria para satisfacer las necesidades de los astronautas durante su viaje. eh, el carácter reinante de la concepción del mundo y la cultura espiritual. Este viaje y el Apolo 12 cambiaron la perspectiva de la humanidad sobre el humano. Y esto se ve reflejado en la frase, un pequeño paso para el hombre, un gran salto para la humanidad, haciendo alusión que si el hombre fue capaz de tal hazaña, puede hacer más que eso, ¿verdad? Uno de los objetivos de la expedición era investigar el origen de la Luna y de la Tierra.
Dicha investigación iba a cambiar la concepción del origen del mundo y la vida, pero lamentablemente no se logró en ese momento, sino hasta el Apolo 15. La técnica, la lógica interna del propio conocimiento científico, como se observó durante la película, la lógica del hombre no fue suficiente para llegar a la luna y rescatar a los astronautas. También fueron necesarios métodos científicos, máquinas, naves, medios de telecomunicación, etc. Y sobre todo el desarrollo de la técnica que se logró ante las expediciones anteriores, ¿verdad? Porque toda experiencia en la ciencia cuenta, ¿verdad? Sigue siendo un cúmulo de conocimiento. Otra forma geopolítica, la carrera espacial, refiriéndose a la batalla que tenía la URSS, ¿verdad? En ese momento, ¿verdad? La ahora conocida Rusia y Estados Unidos por llegar de primero al espacio. En la historia se observa que la URSS fue la primera en viajar al espacio, pero Estados Unidos fue el primero en pisar un cuerpo celeste. Esto significó un gran impacto a nivel mundial, poniendo nuevamente a Estados Unidos como una potencia mundial tras este logro. Entonces, ¿cómo se da el objetivo tradicional de la ciencia en el Apolo 13? Bueno, les voy a leer un poquito acerca de lo que intenta la filosofía de la ciencia, ¿verdad? Lo que intenta es explicar problemas tales como naturaleza y la obtención de las ideas científicas, por ejemplo, conceptos, hipótesis, modelos, teorías, paradigmas, formulación y uso del método científico, tipos de razonamiento utilizados para llegar a conclusiones. Entonces, por ejemplo, explicar problemas, ¿verdad? Hablábamos acerca de que lo primero que querían hacer era averiguar un poco en este cráter, ¿verdad? Porque querían explicar, podemos llamarlo problema porque no tenemos el conocimiento de tal, pero de los inicios de la Tierra, ¿verdad? Que estaban tan lejos en la Luna, pero que era necesario llegar. Entonces el problema era no solo llegar, ¿verdad? Que para eso tuvo que haber también un proceso que son estos cohetes, sino el poder extraer lo necesario para poder tener ese conocimiento, ¿verdad? Y hay tipos de razonamientos utilizados para llegar a conclusiones, ¿verdad? A mí me impactó un poquito la forma en la que este astronauta que se quedó por sarampión, que se llamaba Ken Mattingly se llamaba, necesitaba, ¿verdad?, llegar a ciertos métodos, tenía que ser un proceso, un método para que cuando se encendiera la nave, ¿verdad?, el amperaje no subiera de 20, ¿verdad?, cuando se encendieran cada una de las cosas que ellos necesitaban para regresar a la Tierra, pero que necesitaban tener el amperaje en el tiempo necesario para que ellos llegaran. Si se apagaba antes, no había forma de comunicarse con ellos, no había forma de rescatarlos tampoco, y varias funciones podían no pues, funcionar, valga la redundancia, ¿verdad? Por ejemplo, el paracaídas, el salvavidas también, ¿verdad?, que se despliega al final. Muchas cosas, ¿verdad?, que necesitaban energía, entonces ellos tenían que ahorrar eso, pero él se metió en una nave, ¿verdad?, de prueba, y empezó a experimentar cómo hacerlo. Llevaba un proceso, tenían manuales, ¿verdad?, para hacerlo, y él encendió cada una de las cosas conforme él leía que podía funcionar o creía que podía funcionar por experiencia también. Entonces llegó a la conclusión, a un método que explicó al otro astronauta que sí estaba en el espacio, para poder ahorrar toda esa energía y llegar a los 20 amperios, que es lo mínimo, lo máximo, pero que podían llegar, y poder tener toda esa energía restante, ¿verdad?, para llegar a la Tierra. Entonces, ¿cómo se manifiestan las leyes objetivas y científicas? Bueno, eso es un poco complicado. Es los cambios y las transformaciones en que se encuentran sujetos los procesos existentes están regulados por ciertas relaciones constantes, a las cuales denominamos leyes. Ok, las leyes objetivas constituyen así la forma generales de las relaciones de cambio. Ok, entonces, y representan las conexiones internas y necesarias en que se produce la variación de los procesos y de sus propiedades. Una ley objetiva, ¿verdad?, es la forma general de las relaciones de cambio.
Entonces, por lo tanto, en las leyes se pone de manifiesto lo único que es invariable dentro del flujo continuo de cambios. O sea, eso es una ley. Y transformaciones, que es la relación de su variación. El comportamiento de los procesos está regulado según leyes, ¿verdad? Nada es errático, nada es al azar, ¿verdad? Todo tiene una explicación, todo tiene un porqué y todo tiene una ley. Y por eso mismo las leyes exhiben la regularidad del universo, ¿verdad? El universo no se crea porque sí, ¿verdad? El universo no se manifiesta de una forma, como ya les dije, errática, ¿verdad? Y de una forma imprecisa tampoco, ¿verdad? Realmente hay leyes que rigen el universo y por medio de esas leyes se puede llegar a conocer el fenómeno, ¿verdad? Que es la ley científica. Entonces, en consecuencia, la ley científica es una reconstrucción racional que refleja la ley objetiva. Dicha reconstrucción se mejora en el avance del conocimiento, aproximadamente cada vez más a la ley objetiva correspondiente, pero sin que pueda llegar nunca a coincidir por completo con ella. Una vez establecida, la ley científica expresa una relación necesaria que se cumple en ciertas condiciones y cuyos efectos se manifiestan en acciones determinadas que se producen en los procesos. Entonces, ¿cómo se manifiesta la ley científica, verdad? Hay procesos, por ejemplo, si no se hubiera investigado anteriormente, no se hubiera sabido, por ejemplo, que para poder agarrar el impulso de regreso, ¿verdad? Tenían dos opciones. Podían utilizar la vía libre, que era ellos dar la vuelta e intentar meterse a la atmósfera, como bien lo dice la palabra, vía libre, o aprovechar aprovechar la atracción de la luna, dar la vuelta a la órbita, ¿verdad? Y aprovechar ese impulso que da la luna para poder tener más velocidad e ingresar a la Tierra. Entonces, en eso hay una ley, ¿verdad? Que ya conocían, que ya tenían en mente y que sabían cómo funcionaba. Entonces, ¿cómo se aplican las características de la ciencia al drama? Bueno, voy a leer un poco de las características de la ciencia y les voy a explicar cómo se aplica el drama. Es analítica. La investigación científica aborda problemas circunscritos uno a uno y trata de descomponerlos todo en elementos, ¿verdad? Es analítica, o sea que aborda problemas circunscritos, perdón. Cuando nos referimos a analítico quiere decir que es muy minucioso, ¿verdad? Es muy específico. La ciencia es muy específica y esto va a lo segundo, que es especializada. Entonces, ¿por qué voy a esto? No todos estaban trabajando en todo, ¿verdad? Había gente especializada en cada área. Aunque en la película, pues de cierta forma se le dieron menos importancia, pero había un doctor, ¿verdad? Que estaba checando los signos vitales de los astronautas. Había una persona que era encargada de cálculo, por ejemplo. Había una persona que estaba encargada de sistemas. Es muy analítica, ¿verdad? Es muy específica. Es clara y precisa. Los problemas deben formularse de manera clara. La ciencia define la mayoría de sus conceptos, crea lenguajes artificiales y procura siempre medir y registrar los fenómenos. Ellos tenían un panel en donde podían ver cada una de las cosas que estaba sucediendo en la plataforma, en el espacio, ¿verdad? Con los astronautas. Pero es clara y precisa. Ellos sabían qué estaba sucediendo y cómo estaba sucediendo. Cada una de las cosas que ellos miraban, los astronautas lo miraban también en la Tierra, ¿verdad? Es comunicable. Esto es muy interesante porque ese lenguaje científico comunica información a quien quiera que haya sido adiestrado para entenderlo. O sea que sí es comunicable, la ciencia es comunicable, pero debe de haber un cierto lenguaje científico para poder entenderlo. Por ejemplo, cuando estaban viendo el problema de la vía libre, el regreso, ¿verdad? Ellos dijeron muchas cosas, ¿verdad? Que científicamente yo no pude entender,
no pude captar a primera, pero realmente yo no soy un físico. Entonces necesitaría yo ser un físico y tener ese lenguaje científico, ¿verdad? Ese conocimiento para poder entender de qué están hablando. Sin embargo, ellos, no solo por películas, sino porque también fue verídico, ¿verdad? Entendieron a qué se estaban refiriendo. Ellos entendían el problema y cuando el jefe les hablaba de cómo solucionarlo, las personas entendían qué estaba sucediendo y cuál era el tipo de solución que querían dar. Entonces también dice, es verificable. La verificabilidad hace a la esencia del conocimiento científico. Si no fuera así, si así no fuera, no podría decirse que los científicos procuran alcanzar conocimiento objetivo. Toda ciencia es verificable, ¿verdad? Por ejemplo, volvamos a esta parte en donde tenían que pasar por la órbita de la Luna, ¿verdad? Ese proceso que hicieron, esos cálculos fueron verificables. Por ejemplo, le estaban pidiendo un cálculo a un astronauta, él dio los cálculos y un equipo de cálculo de 3 científicos, ¿verdad? Ellos mismos calcularon y cada uno dio su visto bueno. Calcularon cada uno independiente y lo calcularon y dieron su visto bueno, que sí era bueno el cálculo, ¿verdad? Entonces fue verificable. Lo que el tipo de ciencia, la matemática que están usando era verificable, ¿verdad? Es metódica. Esto es que la investigación científica no es errática, sino planeada. Sí, por ejemplo, el cohete no despegó de una forma no planeada, realmente tenía un conteo, ¿verdad? Y habían procesos que debían de ciertas plataformas que se debían de quitar en cierto momento para poder hacer que la nave despegara. Ellos tenían que encender el motor en cierto momento, tenían que, si lo queremos ver así, pues acelerar, ¿verdad? En el momento preciso en el que el proceso que llevaban en el oído, que estaba junto con la cabina y las personas especializadas en esto, ¿verdad? Se los decían, ¿verdad? No eran, no había nada que, entre comillas, no estuviera planeado, ¿verdad? Aparte de la explosión, pues todo lo demás estaba planeado, ¿verdad? La explosión para adelante, pues se tuvo que hacer un proceso y de igual forma no se rescató a los astronautas por suerte, porque pues así sucedió, no, hubo un proceso también y se pudo verificar, se pudo explicar y sobre todo pues fue metódico y sistemático, ¿verdad? Lo que tuvieron que hacer para poder entrar a la atmósfera. Es explicativa, intenta explicar los hechos en términos de leyes y las leyes en términos de principios, ¿verdad? Por ejemplo, hablaban acerca de que ellos tenían un ángulo, ¿verdad? Muy, muy pequeño para poder entrar a la atmósfera. Si se pasaba, si entraban muy abajo, podían rebotar en la atmósfera y pues irse para el espacio, ¿verdad? Y perderse para siempre. Y si entraban muy arriba, podían quemarse vivos. Entonces tenían que entrar en un espacio específico, ¿verdad? Pero eso fue explicativo. De hecho, hasta lo pasaron en la tele, ¿verdad? La mamá de uno de los astronautas, del jefe de los astronautas, de hecho, estaba viendo y ella estaba entendiendo lo que estaban diciendo, lo estaban explicando todo tal y como era. Es predictiva, ¿verdad? Hay un momento en el que les dicen a los astronautas qué hacer y los astronautas le dicen: Houston, necesitaríamos que nos digan cuál es el plan para nosotros poder estudiarlo y así poder tener una oportunidad de hacerlo mejor, ¿verdad? Entonces ellos no tenían un plan, pero cuando tuvieron el plan tenían esa predicción, ¿verdad? Pueden entrar aquí por este ángulo y caer justo, porque también no iban a caer en cualquier lado, había un lugar específico en donde caer, había un cálculo, ¿verdad? Fue predecido. Y la última, que para mí es la más importante, es útil, ¿verdad? Si ese conocimiento, si esta característica de la ciencia no fuera así, pues no serviría de nada, ¿verdad?
en una característica para que sea ciencia, ¿verdad? Tiene que ser útil. Y todo esto que le sucedió a los astronautas fue útil, ¿verdad? Cada uno de los procesos, cada uno de los métodos, aún el error fue útil para poder aprender para una siguiente, ¿verdad? Ya sabían, me imagino que después de eso pudieron ver tipo de materiales, ¿verdad? Tipo de motores, eh, prepararse para cada uno de los procesos por si sucedía algo malo, porque esto nunca lo preveyeron, ¿verdad? Pero la ciencia es útil, ¿verdad? Y sirve para eh, poder arreglar, ¿verdad? Poder satisfacer nuestra necesidad ante estos problemas. Entonces, esta fue la explicación, ¿verdad? Nosotros somos el grupo 5 del Salón 103 del edificio S10 de la carrera de Económicas. Entonces, muchísimas gracias.